Dicker 296 y hoy es una ocasión especial, así que vamos a hablar acerca de Dragon Ball, lo cual es curioso. En el episodio 23 que titulé La Guerra de las Galaxias y la Era de las Franquicias, mencioné, y ese es uno de los vicios que más se pueden reclamar las franquicias, que duran más que su autor. Si Akira Toriyama sabemos que no va a vivir mucho más, ya está mayor. Entonces, ¿quién va a dirigir Dragon Ball después? Ciertas cosas. Y eso fue grabado el 3 de marzo del 2024. No sabía que el 3 de marzo del 2024. Hola, desde la cabina de edición, corrijo lo que dije. Ese episodio fue grabado el 28 de febrero del 2024. Iba a fallecer la persona que creó Dragon Ball. Es curioso. Pero sí sucedió al final. Entonces haremos una retrospectiva. Verán, como alguien que nació y creció en Latinoamérica, creo que no pude evitar que Dragon Ball fuera importante en mi vida, en mi infancia sobre todo. Dragon Ball es antes que cualquier otra cosa una serie para niños. Aunque tiene unos orígenes interesantes y tiene tuvo una evolución interesante, sobre todo en sus primeras eras. Y es de lo que vamos a hablar hoy en 2 episodios. Uno sobre Dragon Ball y uno sobre Dragon Ball Z. El origen de Dragon Ball se inspiró en cuando Akira Toriyama, quien era ya famoso en Japón por su manga de Doctor Slump, fue de vacaciones a China y vio unas montañas muy características, que son unas montañas muy verticales, y vio varios sitios turísticos en China, y se conoció mejor la mitología china y cosas así. Cuando estaba ya en Japón hablando con su editor acerca de qué nueva historia escribir, su esposa llegó y dijo: oye, como te gustan ver muchas películas de Kung Fu, porque Akira Toriyama, un aspecto famoso de su vida que él mencionó, era que veía muchas películas. Asistía de niño y de adolescente a ver muchas películas de América y de todo el mundo, y muchas de esas películas causaron inspiración en sus sátiras. En Doctor Slump, por ejemplo, se ve que lo mismo hay parodias de Superman que de Viaje a las Estrellas con Scop, el tipo muy serio que viene de la gran ciudad, que es una sátira del señor Spock de Viaje a las Estrellas, o muchas otras películas, series. Él, por ejemplo, siempre se representaba a sí mismo como un hombre regordete con una máscara de gas, y también esta estética de película de acción y de guerra inspiró uno de los arcos más importantes de la serie original de Dragon Ball. Y pues eso, de que la esposa mencionó que él veía muchas películas de Kung Fu, y dije: ¿por qué no haces una serie acerca de Kung Fu? Y dijo: sí, ¿por qué no? Y se inspiró mucho en cosas chinas. Para hacer Dragon Ball se inspiró mucho en leyendas chinas, porque, a ver, la cultura japonesa, en la era en su era más antigua, digamos que conforme más hacia atrás vas en la historia japonesa, más borroso se vuelve el detalle histórico. Lo mismo sucede con otras culturas, pero llega el punto donde los japoneses de plano dicen: ¿cuál es el origen de tus dinastías de príncipes y de reyes? Y ellos dicen: es Amaterasu. Amaterasu existió y creó Japón. Ok. Era Yamato y eso. Es la era de las leyendas, como en El Señor de los Anillos, que mencionan que en el pasado todo era leyendas, o como en la mitología europea en general. Tienen un pasado muy borroso en ese aspecto, y hay que considerar que tanto la cultura de Japón como su gente viene de fuera. Los nativos de Japón, las personas que vivieron tradicionalmente en Japón, eran digamos que los indígenas de Japón, hoy viven nada más en el territorio que es Hokkaido, la isla congelada que está en el norte, y tienen su escritura antigua y tienen sus costumbres, pero los habitantes de Japón vienen de China. Y en algún momento, en el año 1000 y algo, su letra, sus ideogramas chinos también fueron importados a Japón. Su alfabeto chino fue importado a Japón. Entonces, mucha de la historia cultural de Japón realmente radica en China. Por eso tienen... por eso hacen muchas referencias en su tradición a cuentos como la Guerra de los Tres Reinos, se llama, que es una anécdota fantástica de una guerra que ocurrió entre tres reinos, y leyendas similares chinas, o muchos fantasmas japoneses
Ya saben, estas muchachas de pelo negro muy largo vienen también de su origen, también se puede encontrar en la cultura china. Y de Japón, su religión viene de China. Su religión, practican el sintoísmo, son muy laxos con la religión. Los japoneses pueden practicar ritos de una religión o de otra, pueden rezar con las palmas pegadas como un budista, o pueden hacer bodas vestidos como un sintoísta. Es algo con lo que no son muy estrictos, pero de todas formas la práctica budista que manejan, la manejan casi casi la secta de China. Entonces, uno de sus mitos más antiguos de ambas culturas es viaje al oeste. Ok, ustedes han visto que para los romanos, para los griegos, para la gente de Europa, el este era misterioso. El este era donde estaban los persas o más gente más allá. El este era un sitio inexplorado. Las Indias, Asia. Para Europa era un sitio inexplorado y misterioso. Y cuando Marco Polo viajó al este, llegó con historias muy extrañas. Entonces, lo mismo sucedía en el este. Para los chinos y para los japoneses, el oeste era misterioso. El oeste era un sitio misterioso, pero además sabían que su religión, sabían que Buda, que Siddhartha Buda, era un príncipe que había vivido en la India. Aunque en la India no practican el budismo tanto, casi no practican o no practican. Sí saben, así como Jesús viene de Medio Oriente, viene de tierras judías o de tierras palestinas o como se les llame, Buda venía de la India. Entonces se da por hecho de que Buda dejó sabiduría en sus tierras. Así que el viaje al oeste es una leyenda que nos cuenta cómo un monje budista viaja a lo que básicamente sería la India, una versión mitológica de la India, y en su camino conoce a distintos animales que poseen vicios o poseen actitudes propias de sus animales, de sus propiedades animales, y estos animales se van añadiendo, se van adicionando al viaje de este monje en busca de sabiduría budista antigua. Y al final del viaje encuentran estos rollos, estos pergaminos. Los animales que se encuentran son, por ejemplo, el rey mono, un mono arrogante y desobediente. Y hay un perro, hay un cerdo, distintos animales que le causan problemas o que tienen que aprender cosas del monje. Entonces cuando llegan al final de su viaje se encuentran unos pergaminos, unos rollos. Pero el característica de estos rollos es que están vacíos, no contienen texto. Lo que esto significa se presta muchas interpretaciones. A ver, porque el símil más similar o el símil más parecido que conocemos hoy en día sería el del Mago de Oz. El Mago de Oz es la historia de una niña que está perdida en un mundo de fantasía, se encuentra con 3 seres de fantasía y en busca de su hogar, en busca de consejo, va a buscar consejo de alguien que dicen que es muy sabio. Pero esa persona no solo es muy sabia, sino que descubren que lo que cada quien buscaba o lo tenía ya dentro de ellos y no se daba cuenta o lo desarrollaron durante el viaje. No necesitaban buscarlo fuera. Entonces uno pensaría que en Viaje al Oeste estos rollos vacíos representan que la meta no era lo importante, sino el viaje. Que en el viaje aprendieron cosas y esas cosas, esas lecciones son las que se llevan con ellos. Pero quién sabe, porque la China moderna, la cultura china moderna suele tener, es grande o se presta mucho al proselitismo político, al nacionalismo. Entonces, la interpretación que he leído que tienen los universitarios chinos o los académicos chinos de esta historia, porque, por ejemplo, ustedes saben que el Tai Chi es deporte nacional en China. El Tai Chi y el Taekwondo son deporte opcional. Y a menudo les enseñan a los jóvenes que con esos 2 deportes se pueden defender en la vida y que les van a dar fuerza de carácter y que les van a dar todo lo que necesitan para defenderse. Lo cual no es cierto. Y por ahí hubo un asunto, por ejemplo, de un arte marcialista mixto, un practicante de artes marciales mixtas, que ha sido criticado, fue criticado y fue atacado porque demostraba que con artes marciales mixtas, con kickboxing, se puede derrotar a practicantes antiguos de taekwondo. Entonces, eso lo consideran un insulto cultural. Así que la interpretación que dan ellos actualmente a la historia de Viaje a la India, la moraleja de Viaje a la India, también hay que tomársela con un granito de sal. La interpretación que dicen es que estos textos sí son la sabiduría que el monje buscaba obtener, pero o no hay forma de describir esta sabiduría, no hay palabras, no hay ideogramas para esta sabiduría,
o esta sabiduría representa algo vacío y esto vacío es el mensaje final que deben recibir. No sé, un significado de que no hay nada en la vida o no hay nada más allá. Ni idea. O no hay nada más allá del ciclo de reencarnación. Ni idea. Entonces, tómenlo como puedan o como quieran, pero es una leyenda fundamental de la cultura asiática. De la cultura asiática oriental. ¿Ok? Ok. Luego de esto, este manga de Dragon Ball, que comenzó a serializarse a mediados de los 80s, toma mucho la inspiración de esta historia de Viaje al Oeste y la reubica en un espacio moderno. Un espacio moderno donde una muchacha inventora llamada Bulma Briefs, Bulma, que toda su familia tiene nombre de ropa interior, tiene apellido de ropa interior, se encuentra con un niño salvaje, un niño mono, que representa a Rey Mono, y juntos viajan para obtener unos tesoros que cumplen deseos, las Dragon Balls, las bolas de dragón, como diría en España, la onda vital. Entonces, juntos van a buscar estas esferas, el niño está huérfano, vive salvaje, se convierte en mono cuando ve la luna llena, es niño mono, literal, y se encuentran otros personajes que representan a los animales de Viaje al Oeste. Se encuentran el perro es representado por un bandido del desierto, el cerdo es un cerdo que toma formas para engañar a la gente, cosas así. Estos personajes de un cuento tradicional se convierten en un grupo como de RPG. Se enfrentan a un marcianito que tiene un castillo, logran invocar las esferas, luego el niño se va a entrenar, luego logran invocar las esferas y el cerdo que se transforma pide unos calzones. Luego el niño se va a entrenar, conoce a su mejor amigo, el que sería su mejor amigo, y participan en torneos de artes marciales y conocen a mucha gente variopinta. Luego detienen a un ejército, a una nación militarista que quiere dominar el mundo solo porque su dueño es muy enano y tiene un complejo de ser muy enano. Es entretenida. Dragon Ball es una historia, es un anime de los 80s, así que no tiene muchas complicaciones. No tiene muchas complicaciones en el sentido de que es una historia juvenil de acción y de fanservice y de chicas con atuendo de conejita, cosas así, cosas un poco insulsas pero entretenidas cuando uno no le analiza muy profundo. Pero aún así, comparado con lo que había en esa época, Dragon Ball fue un revolucionario. Dragon Ball, a ver, el manga shonen, el manga de muchachos jóvenes más fundamental en esa época era El Puño de la Estrella del Norte, Hokuto no Ken. Y no había mucha competencia de por medio. Las historias de antes eran mucho más extrañas y las historias de después que nacieron a partir de Dragon Ball usaron su influencia de Dragon Ball como modelo para desarrollar sus historias. No es casualidad que el protagonista de One Piece también tiene temática de un mono. Es una referencia a Goku, que es un mono. Entonces, series posteriores, Naruto, One Piece, Bleach, todas esas no existirían si no fuera por Dragon Ball. Y Dragon Ball, al principio simplemente era un pretexto para poner violencia de caricatura, violencia animada, entretenida, donde de rayos de luz, como de Street Fighter, rayos como el Hadouken. Y era entretenido. No era extremadamente violento al comienzo. Sus historias eran sencillas. Toda la gente vivía en unas casas gigantes que eran esféricas. Y en el bosque vivían dinosaurios, además de otros animales. Y algunas personas eran personas animal. No sé qué pasó con las personas animal. Luego, la estética actual de Dragon Ball Super es de rascacielos y de todas las personas son personas normales. Y ya no hay nada de esos aspectos raros de anime ochentero que tenía originalmente Dragon Ball. Y Dragon Ball es eso, los personajes viajan de un lado a otro buscando aventuras, se encuentran con cosas como un barco pirata con esqueletos robots, cosas que no tienen mucho sentido, no tienen mucha razón de tener mucho sentido, es entretenimiento, y es bastante entretenido. Y otro aspecto, de nuevo, que fue muy influyente de Dragon Ball fue el hecho de que el personaje crecía. El personaje iba avanzando, iba aprendiendo cosas, el héroe Goku iba aprendiendo cosas, iba desarrollándose su carácter, su paciencia, su necesidad de ayudar a otros, las conexiones que tenía con otros individuos, iba creciendo su grupo de amigos. Eventualmente él mismo crece por decisión del editor, porque el papel del editor corrió mucha importancia en lo que a Dragon Ball se refiere. Fue la razón, fue con el editor con quien se planeó la historia, fue
el editor el que decidió que creciera Goku. Y fue el editor el que tomó muchas decisiones en Dragon Ball Z también. Pero estamos hablando de Dragon Ball. Y en este caso, el editor solicitó, según la historia que yo conozco, el editor solicitó que Goku creciera. Literal, en edad. Comenzamos con un niño y terminamos con un adulto joven de unos 18 años, algo así. Entonces, esto también puede significar que puede ser el resultado de que la violencia de Dragon Ball y su trama se estaban volviendo más serias. Cuando aparece un ser demoníaco que había sido encerrado en una arrocera, como Rita Repulsa o como personajes de los Power Rangers. Entonces, aparecen violencia y un personaje muere y hay que buscar los tesoros que cumplen deseos para revivirlo y todo se vuelve más serio, todo se vuelve más peligroso. Resulta que el rey del mundo es un perro que habla y este perro que habla es obligado a darle el mundo a este ser malvado que causó que el cambio de humor en todo Dragon Ball. Y digamos que la historia maduró. De hecho, una vez me encontré cuando falleció ese Gus hace unos años, el de Nintendo Manía, el famoso Gus. ¿Qué tal, maníacos y maníacas? Yo soy Gus Rodríguez. Me puse a ver capítulos de Nintendo Manía que encontré en YouTube. Y hay un capítulo, que estamos hablando de un programa de 1995, Dragon Ball Z es una serie de videojuegos que salió en Japón y que hay tres que... Y estaba un capítulo en el que entrevistaban a un bombero. Estaba un capítulo en el que entrevistaban a ese Garralda. Bueno, no importa. Estaba un capítulo en el que entrevistaban a una muchacha que les estaba hablando de animación japonesa. Supongo que esa muchacha... Porque vivió en Japón un año. Porque se apasiona por los videojuegos. Porque se apasiona por los cómics y porque se apasiona por la animación. Y ella les hablaba acerca de las virtudes de Dragon Ball. Todavía creo que aquí no salía Dragon Ball Z ni nada de eso. Apenas estaba comenzando a salir la primera serie. Ella es mi amiga Brenda Nava. Pásale, Brenda, por favor. La historia es totalmente una vida. Desde que es chiquito, nace, tiene que pelear por su mundo, hasta que se vuelve a reír. Pues está a punto de acabar en la televisión. Yo creo que no faltan escasos 2 meses para que se acabe. Está Sailor Moon, está Street Fighter, está Yu Yu Hakusho, hay bastantes muy importantes. Y esta muchacha les dice, no, es que Dragon Ball es una vida. Estás experimentando toda una vida desde que este niño sale de aventuras. Y dices, pues sí, eso se perdió con Dragon Ball Z. Nadie crece, nadie se desarrolla en Dragon Ball Z. Y eso hace que Dragon Ball original sea interesante. Es un aspecto muy interesante de Dragon Ball original. Y... ¿qué más hay? Pues no tengo mucho más que contar de Dragon Ball. Es importante, sigue siendo válido, muchos de sus temas siguen siendo vigentes. Creo que Dragon Ball original es muchísimo más interesante que Dragon Ball Z. Dragon Ball Z encontró la fórmula. Es como son muchos autores. Muchos autores solo saben escribir una cosa. Y cuando hacen películas, o alguien que hace películas o alguien que hace libros, esa misma cosa, esa misma voz que tiene, la aplica en todo lo que hace. Y esa misma cosa la escribe una y otra vez. La repito una y otra vez. Pero cuando comienza está buscando su creatividad. Está buscando esa cosa. Está buscando esa voz. Y en el caso de Akira Toriyama, esta búsqueda de su voz es el paso más importante de Dragon Ball. Es muy interesante Dragon Ball. Es muy variopinto. No hay mucha seriedad en la historia, sobre todo en la primera mitad. Cuando alguien muere lo tratan con mucha seriedad, es así. Y hay muchas lecciones, mucho que aprender acerca de la humildad, acerca de ayudarse, acerca de cosas así. Así que para niños de hoy en día, para niños de futuro, Dragon Ball sí es una cápsula que puede ser entretenida y puede ser estimulante. Y deja buenos recuerdos. Creo que seguir adorando a Dragon Ball eternamente, como un individualmente, es como querer seguir vistiendo el uniforme de la escuela cuando uno ya es adulto, pero... Para niños nuevos no creo que sea inofensivo. No creo que sea ofensivo mostrar esas cosas. Si uno quiere compartir con sus hijos o con sus conocidos esto que existió y esto que está bien hecho, esto que fue hecho con mucho cariño y con una voz única, un poco infantil pero única, es algo bueno. Y siempre será algo bueno. Y sus temas son universales todavía. Y es una serie interesante, es una serie de aventuras con misterio, con cosas muy interesantes y muy divertidas. No sé qué más decir. El rey del mundo es un perro. A partir de que dije eso, fue el top del video. Ya no vamos a llegar más arriba en términos
genialidad. Ok, nada más comento unas cosas acerca de la producción de Dragon Ball. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que Harmony Gold, la compañía que dobló y recortó Robotech, Macros y Robotech en Robotech, también quiso hacer su versión de Dragon Ball? La hizo. Los capítulos en inglés son Los Media. Creo que los capítulos en español todavía existen. Salieron 4 en VHS, donde Goku se llama Zero. Eso fue cuando la gente no sabía adaptar series, porque en Estados Unidos las series de anime llegaron con muchas ediciones y muchos recortes. No solo estoy hablando de Voltron o de series como esa, sino o de Gatchaman, Fuerza G, que llegaron muy recortadas. Pero también estoy hablando de por ejemplo, cuando llegó Sailor Moon o cuando llegó Sakura Card Captors a Estados Unidos, llegaron cortadísimas. Todas las cosas que consideraban inadecuadas las cortaron y acabaron viéndose versiones inadecuadas y versiones incompletas. Eso es una costumbre de Estados Unidos. Y esta curiosidad que crearon de Zero y el tesoro místico, no me acuerdo cómo se llamaba, se perdió. En Estados Unidos no existen copias, no parecen existir copias, pero las copias en audio latino sí existen y eso es curioso. También es curioso que existieron 2 películas actuadas, pero no en Japón. Existieron, una creo que es de Tailandia o de Filipinas, y la otra es de Corea del Sur. Y el peinado les quedó bien en Corea del Sur y la tortuga utiliza una marioneta más o menos realista, o más o menos adecuada como se vería tortuga de Roshi. Pero en algún momento Oolong, el cerdo, lanza un Kamehameha y luego aparece Nappa. Aparece como villano Nappa, aunque es Dragon Ball y Nappa es villano de Dragon Ball Z. Está raro el Saiyajin pelón. Está muy raro. ¿Qué otra cosa puedo contar? ¿Ustedes han visto las ovas de Dragon Ball? Hay 4 ovas de Dragon Ball. Que son... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama el de la Bella Durmiente? Dragon Ball y la leyenda de la princesa durmiente o algo así. Donde aparecen unos monstruos como personajes de Halloween, como monstruos de Universal Pictures. Hay uno de la leyenda mística. ¿Cómo se llamaba? Específicamente son esa ova. No había películas. La primera película de Dragon Ball era la película de Dragon Ball Z, el guerrero más fuerte del mundo. Donde un científico que está en una máquina, quiere robarse el cuerpo del maestro Roshi porque piensa que es el hombre más fuerte del mundo. Pero ya todo el mundo es más fuerte que el maestro Roshi. Esa que yo sepa fue la primera película de Dragon Ball. Pero del Dragon Ball original solo hubo estas 4 ovas, que son esa de la princesa durmiente. 2 ovas que en particular que reviven la historia de una forma muy extraña. La primera cuenta la primera parte hasta... Es muy extraña, en serio. Cuenta la historia de... Es un resumen del comienzo de Dragon Ball. Hasta lo de Maestro Roshi. Y creo que la segunda película es un resumen de lo de la Patrulla Roja, del arco de la Patrulla Roja. Y una de estas 2 películas, si notan, fue dibujada diferente, porque esta ova fue hecha hasta 1997, cuando estaban haciendo Dragon Ball GT, fue hecha con dinero de Dragon Ball GT, tiene 10 años casi más que las ovas originales, y que las otras 3 ovas. Son 2 historias, que resumen la serie, y una ova donde van a un país misterioso, y Ten Shin Han y Chaos es un príncipe, Ten Shin Han es su guardia y el maestro Zuru es como el Rasputín que cuida al príncipe pero realmente le perjudica. Es extraño, obviamente estoy dando por hecho de que ustedes conocen Dragon Ball, es Latinoamérica, todo el mundo conoce Dragon Ball. Y sobre todo todo el mundo conoce Dragon Ball. Por eso no sé si dejan comentarios, quieren que hablemos más cerca de Dragon Ball. Yo me sé de memoria, no parece, pero yo me sé de memoria la trama de Dragon Ball y de Dragon Ball Z. Ahorita es un poco difícil recordarla en el momento. Es decir, sobre todo estas ovas. Estas ovas son un fantasma. Estas ovas, ¿saben cómo se distribuyeron estas ovas en México? Estas ovas se distribuyeron en unos videocassettes blancos, en unos videocassettes de caja blanca. Se distribuyeron a través de unos crucigramas, un concurso de crucigramas, donde el Canal 5 Televisa... esto es una leyenda, les estoy contando es historia de leyendas, Estos crucigramas se supone que uno los llenaba y los mandaba, y los ganadores del concurso iban a recibir sus copias de los cassettes de Dragon Ball y decían que estos no se podían conseguir en ningún otro lado, que eran películas muy especiales de Dragon Ball. Y por ahí, porque en 1998 fue este concurso. Hoy se pueden ver en YouTube, probablemente.
Si no, yo me encargo de eso. Si quieren, díganme, únanse al chat misterioso de Moreno y dejen un like. Y estos VHS eran cosa de leyenda, pero tan pronto terminó el concurso el medio año, esos VHS aparecieron en todas partes, en supermercados del país. Costaban como 20 pesos, como $2, $3. No sé qué tan difícil o fácil sea encontrar esos. Y esa es una historia pequeña, una pequeña anécdota para el día de hoy. No tengo mucho más que decir de Dragon Ball por hoy. Me gusta mucho Dragon Ball. Nos vemos la próxima semana.